Esto es Diagonales TV, un programa dedicado a la política bonaerense, aunque también nos gusta hablar de temas nacionales. Y a 7 días de las PASO se sigue hablando de ganadores, de perdedores en estas primeras elecciones de este año a nivel nacional. Sin lugar a dudas, Daniel Scioli con el 38,4% de los votos y ganando en 20 de las 24 provincias es el gran ganador de estas elecciones. Después tenemos a Mauricio Macri, que sacó el 24%, aunque si le sumamos todo, cambiamos, llega al 30%, y Sergio Massa, que parecía que estaba fuera de carrera, todavía sigue vivito y coleando, junto con los votos de la Sota, llegó al 20% de los votos. Lo primero que hizo el gobernador Scioli después de las elecciones fue reunir a su tropa, a la gente de mayor confianza, y le dijo un número mágico, le dijo 48%. Dijo, no puede ser que en la provincia saquemos el 40% de los votos, necesitamos 8 puntos más para ganar en primera vuelta, que es de alguna manera el voto histórico del peronismo en la provincia de Buenos Aires cuando se eligen candidatos a gobernador. Desde la época de Antonio Cafiero, allá en el 87 en adelante, siempre se ha mantenido entre 45, 50, a veces 55, pero en general ese es el voto histórico. 48 sería para ayudar a ganar en primera vuelta. Desde la oposición, sin lugar a dudas, María Eugenia Vidal hizo una buena elección, sacó el 29% de los votos. Después Felipe Solá hizo el 19% de los votos. Algunos ya están hablando en estos días de que le están pidiendo a la gente del PRO que se baje la lista de Sergio Massa. Una locura, de alguna manera, bajar al candidato a gobernador. Felipe Solá implica bajar la lista de los diputados nacionales, diputados provinciales, senadores. Bueno, seguramente eso no va a suceder. No hubo acuerdo antes del 10 de junio, no creo que haya acuerdo en esta semana. Pero la presión de los medios y de las corporaciones va a continuar sobre eso. En la provincia de Buenos Aires, quizás la principal lectura fue que muchos de los llamados dirigentes históricos del peronismo perdieron las elecciones. Por ejemplo, Merlo o Tacé perdió frente a Gustavo Menéndez, en Moreno perdió Mariano Güez frente a Walter Festa, también ganó un joven de la Cámpora en San Vicente de Sabatino. Gabriel Machi ganó, por ejemplo, a todo el radicalismo, a todos los sectores más conservadores de Chascomús, y así podemos ir hablando. Mariano Cascallales le ganó a Darío Giustossi en Almirante Brown. O sea, se han dado resultados que en otras épocas por ahí eran más inesperados. Sin lugar a dudas, se está produciendo de a poco ese trasvasamiento generacional que pedía General Perón allá en los años 60. En el día de hoy vamos a hablar de elecciones, obviamente han pasado solamente 7 días. También vamos a hablar de un tema que preocupa mucho esta semana, que son las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Para ello vamos a estar con el presidente del bloque del Frente para Victoria de la Cámara de Diputados, Fernando Chino Navarro. Con él vamos a hablar de inundaciones, pero también vamos a hablar de política. Después queremos hablar de un tema, lo invitamos al diputado nacional Gastón Arispe, que integra la lista del Perlasur por la provincia de Buenos Aires. Teníamos ganas de hablar cómo se viene la economía en estos días en el mundo, qué está pasando en Brasil, qué está pasando en Ecuador, las presiones de las grandes corporaciones, y por supuesto también le vamos a preguntar de política provincial, porque es un hombre de la provincia de Buenos Aires. Y después va a haber algunos intendentes o candidatos a intendentes ganadores en la provincia de Buenos Aires que demostraron sacar una gran ventaja en lugares o en municipios que no era lo habitual. Bueno, vamos a ir acercando hasta donde está el Chino Navarro. Y la primera pregunta es ¿qué pasó con la lluvia en Loma de Zamora? Vos sos un hombre de Lomas. ¿Y cuál es tu reflexión del viaje, ida y vuelta en 24 horas de Daniel Scioli a Europa, ¿no? Algunos lo han criticado, por lo menos los medios lo critican. Lomas de Zamora tuvo inconvenientes, a pesar de que fue una caída de agua por encima de los parámetros normales. Lomas de Zamora no tuvo los problemas que tenía antaño. Sí tuvimos problemas en Fiorito por una obra que está inconclusa, sobre el arroyo Unamuno, un aliviador que aún se estaba construyendo y se interrumpió la obra. Tenemos un problema del lado del Riachuelo y del Cuenca de la Matanza, ahí en lo que es Nueva Esperanza, Santa Catalina, cuando hay sudestada el agua sube, y ahora tenemos 2 días complejos con todo el municipio trabajando el tema social y trabajando en lo que se puede hacer para paliar la situación, pero obviamente, si bien se hicieron grandes obras, muchas de ellas terminándose, como la del Arroyo del Rey, el Arroyo Unamuno,
todavía falta terminar un plan de obras estratégico. Creo que no es un problema de Lomas, es un problema de toda la provincia de Buenos Aires. Y creo que los objetivos de acá al futuro, para que esto no sigamos diciéndole cada vez que hay una inundación, es asumir, una vez resueltos los temas macroeconómicos, fondos buitres, etcétera, son préstamos préstamos internacionales para hacer a muy bajo costo, con tasas de interés muy bajas en largo plazo, obras de infraestructura para resolver definitivamente este tema. No es razonable, no es justo para la población, para la sociedad, al margen después de las críticas malintencionadas, del manejo agresivo y despiadado de algunos medios de comunicación. Lo correcto que no es justo para nuestra sociedad tener que afrontar estas situaciones cuando, por más que haya inclemencias del tiempo que exceden lo normal, que son extraordinarias, tenemos que estar preparados para poder resolverlas, encauzarlas y que no le afecten la vida cotidiana a ninguna familia. Eso. ¿Y cómo viste esto de que fue criticado, que se fue a Italia, volvió el candidato Scioli del Frente para la Victoria? Antes quería señalarte también que me parece que el Estado provincial tenemos que revisar, yo lo estaba charlando con algunos funcionarios ayer y hoy, algunas cuestiones que hacen el control. Porque una cosa es problemas de obras, hubo 60 años de desinversión, por lo tanto en 10 años no se pudo hacer todo lo que no se hizo en 60 años, además con una sociedad que ha crecido, con ciudades que se han extendido, donde hay mucho más cemento, donde el agua no filtra como antes, pero además hay cuestiones que pasaron de los 90 para acá, que nosotros la hemos señalado pero no la hemos corregido. Por ejemplo, sobre la cuenca del Luján hay humedales que históricamente, que desde el punto de vista de la naturaleza, servían para que el agua escurriera, y hoy hay cancha de gol de los country. Hay más de 150 intervenciones inmobiliarias, algunas fabriles y la mayoría de barrios cerrados, en lugares donde históricamente el agua corría para evitar, porque la naturaleza es sabia y busca su cauce para evitar estas situaciones de inundaciones, y no es razonable porque algunas personas quieran jugar al golf, bloqueemos un humedal, lo tapemos y generemos este tipo de... Pero la responsabilidad es del grupo inversor, pero también del Estado que no lo ha corregido. Tenemos que hacernos cargo. Autoriza el municipio y después también la provincia. No me gusta que... Yo lo voy a decir porque es cierto, hay canales clandestinos. Muchos pool de siembra desarrollan su producción con canales clandestinos, pero nosotros no podemos con un dron detectar 50 vendedores ambulantes en la salada y con esa misma tecnología no detectar los canales clandestinos, sino cuando hay una inundación. Yo quiero saber quién es el responsable, porque no podemos alegremente ir a plantear que hay canales clandestinos y con toda razón usted me puede decir, pero ustedes son parte del Estado, ¿por qué no lo resuelven antes? Entonces también tenemos que hacernos cargo de esto. Y también la hipocresía de muchos dirigentes de la oposición, de muchos voceros de grupos económicos que tienen acceso a los medios hegemónicos o medios hegemónicos que son grupos económicos que están detrás de todos los desarrollos urbanísticos, que no les importa absolutamente nada preservar la naturaleza. Tenemos el Nordelta, por ejemplo, que no lo inventó Massa, que viene de antes, pero que Massa lo potencia y que genera una catástrofe en el medio ambiente del Paraná y el Delta, que también tiene que ver con estas situaciones. Entonces me parece que hay que definitivamente repensar qué ciudades queremos, qué Argentina queremos, pero pensando en la familia, no pensando en los negocios. Como dice Francisco, si nos subordinamos al Dios dinero, estas cosas van a seguir pasando, por más que nosotros nos rasguemos las vestiduras. Y creo que esta es una oportunidad, sobre todo en un año electoral, donde la sociedad nos mira con mucha más atención para ponerle un corte definitivo a esta cuestión. Fernando, hablemos un poquito de lesiones. ¿Qué me pareció el viaje de Scioli? Porque no lo quiero eludir. Es un viaje previsto, todos sabemos que Scioli periódicamente viaja a Italia para hacerse curaciones sobre un brazo que tiene amputado, tiene un brazo ortopédico muy moderno, pero que le genera dolor, que le genera problemas a su salud. Era un viaje programado, lo realizó. Cuando vio que la situación se había agravado, volvió, está ahora reunido con su gabinete. ¿Es válido que lo critiquen? Sí, es válido que lo critiquen. Si hubiera estado acá también lo hubieran criticado, porque cuando Scioli va al lugar donde se produce una situación compleja con nuestra sociedad, de cualquier característica, lo cuestionan porque va. Si no está, lo cuestionan porque no está. Me parece que esas son críticas, la mayoría de ellas, algunas válidas y honestas,
pero la mayoría oportunista, porque no es que se fue Scioli y el gabinete no hizo absolutamente nada. El gabinete está trabajando desde el primer momento que empezó esta situación a preanunciarse como dramática. El ministro de Obras Públicas, el ministro de Salud, el jefe de gabinete, el de Desarrollo Social, trabajando con las dificultades, igual que el gobierno nacional, que implica trabajar en medio de una catástrofe natural, con cuestiones que nos tenemos que hacer cargo de los distintos estados, porque no es que acá somos todos belgas, los oficialistas y la oposición, y llegamos ayer a la Argentina. Sí, llamó la atención, decía que Macri haciendo una conferencia de prensa a la mañana temprano, Macri diciendo ofrezco mis ambulancias para ayudar. Que se preocupe por los inundados de la ciudad y que no chapotee en barro cuando está la cámara de televisión. Nosotros podemos reconocer nuestros errores, dar la cara, ir a un barrio, soportar el enojo de un vecino, porque vamos siempre. Cuando hay cámaras, cuando no hay cámaras, cuando hay agua, cuando no hay agua, y saben los vecinos que con aciertos y errores trabajamos para resolverlo. Chino, vos sos un hombre levita, además un histórico del peronismo. El levita incluso apoyó a Aníbal Fernández en la interna. ¿Qué pasó? Que el peronismo hizo, yo un poco lo decía en la introducción, sacar 40% de los votos es como poco en una elección para gobernador. Eso fue porque hubo interna, porque se dijeron cosas bastante feas. Ahora, por suerte, es todo mucho más sanador y ya se juntaron las dos fórmulas. ¿O a dónde ves que hubo ese error y cómo hacer para mejorar los 5 o 6 puntos históricos más que tiene el peronismo en la provincia, ¿no? A mí me parece que cuando se resigna la política y la campaña pasa por los medios exclusivamente y por la chicana y la falta de propuesta y pelearnos entre nosotros o con la oposición, y no escuchar a nuestros ciudadanos ni plantear los problemas que nuestros ciudadanos tienen, se genera un poco de enojo. Y el 45, 46, 48% que debimos haber sacado en la provincia, donde además hay un bombardeo mediático tremendo, agudizando situaciones muchas veces reales y otras veces inventándola, y las reales las potencian, hace que algún sector de la sociedad haya elegido otras alternativas, haya sido Massa, Macri, algún candidato de Cambiemos, algunos candidatos de la izquierda. Me parece que esto se puede recuperar si hacemos un trabajo militante, dando la cara, casa por casa, explicando, escuchando, aprendiendo y empezando a trabajar ahora. Porque nosotros somos gobierno, ya no tenemos que esperar el 10 de diciembre. Hay temas que llevan años para resolver, que no se resuelven mágicamente y no se le puede mentir a un vecino. Pero hay temas que los podemos seguir trabajando y continuando ahora y no esperar que, si ganamos la elección, como probablemente ocurra, reiniciemos la tarea el 10 de diciembre. La campaña no implica dejar de lado la política, todo lo contrario, es cuando más política hay que hacer. Y a veces los consultores aconsejan, porque así lo dicen los focus group y así lo dicen los equipos de campaña, que un candidato se debe vender como un yogur o como un desodorante. Yo no reniego de las técnicas de comunicación, de la tecnología, de la incidencia de los medios de comunicación, pero sigo creyendo que además de eso, la política es el cuerpo a cuerpo, hablar con nuestros vecinos, con nuestros ciudadanos, escucharlos, caminar, ver, estar ahí y con propuestas concretas sobre lo que estamos haciendo. Por eso la ventaja que tenemos es que podemos decir, vamos a hacer tal cosa en tal tema, pero hemos hecho esto. Por ejemplo, cuando uno habla de economía popular y decimos tenemos que dignificar el trabajo informal, que existe y no lo negamos, también podemos decir que hubo monotributo social, hubo plan de cooperativa, hubo microcrédito, microemprendimiento. Obviamente no alcanzó, si no, no tendríamos más del 30% de trabajadores informales. Pero además del diagnóstico tenemos propuestas para resolverlo, siempre construyendo con los sectores populares. El Estado tiene que estar presente en una forma muy importante, pero con participación popular. Vos, cuando hablabas, me acordaba de que los medios de comunicación, que va a haber una gran presión en estos próximos 70 días, la ponen a María Eugenia como la gran ganadora de la elección, que la realidad sacó 29% y el Frente para Victoria llegó al 40% en la provincia. Lo mismo está pasando un poco a nivel nacional, ¿no? Pareciera que dicen, no, el 62% de la gente está en contra del Frente para Victoria. ¿Qué te pareció? El 38%. Todo eso es muy gracioso. Es gracioso. Yo soy hincha de San Lorenzo. Ganó ¿no? Scioli, pero parece que fuimos a jugar a la final con el Real Madrid. Perdimos 2-0, podíamos haber perdido por más. Y cuando venimos acá decimos que ganamos. No, ganamos nosotros, ¿no? El que vio el partido sabe que perdimos.
Entonces, Macri perdió por casi 15 puntos con Scioli. En una elección que es cierto, no es definitiva, pero determina cómo está la voluntad popular respecto a nuestros candidatos. Tuvo 15% menos de votos que Daniel Scioli. Sergio Massa casi el 25%. Y resulta que son los ganadores. Y nosotros que sacamos el 39%, tenemos que explicar que sacamos más votos. La verdad que es muy gracioso. Eso no significa decir, por ejemplo, que tenemos que mejorar en Buenos Aires, que tenemos que mejorar en Córdoba, pero también podemos decir que ganamos en 20 distritos, que somos que nuestro voto está consolidado. Nosotros tenemos que trabajar para subir, ese es el piso del Frente para la Victoria. Macri tiene que convencer a Lustó, por ejemplo, que lo vote. Lustó ya anunció que si ganaba Macri él iba a votar a Stolbizer. Así es. Tiene que convencer a Cobos, que quiere hacer una alianza con Massa. Massa tiene que convencer a Moyano, que dice yo con Macri no voy, ese es mi límite. Con lo cual, el voto de Cambiemos y del Frente Renovador... Tiene que convencer a De la Sota que lo vuelva a votar. Exacto, es un voto en transición, es un voto volátil. No desmerezco la elección ni de Macri, ni de Vidal, ni de Massa, ni de Solá. Pero unos salieron segundos, el PRO Cambiemos, y otros salieron tercero. Entonces, eso es la realidad. Lo demás son análisis que quieren disfrazar. Yo el domingo tuve un programa de televisión donde un joven periodista me quería explicar que Massa había hecho una gran elección, sacando, no sé si el 12%, 14, sí, 12, y que Scioli, que había sacado el 38.5%, ha hecho una mala elección. La verdad, es un poco rara esa forma de... Yo le decía, está inventando una forma nueva de analizar la política. Digo, podrías escribir un nuevo texto. Sí. Bueno, Chino, gracias por estar, como siempre. Nos volveremos a ver en este año tan político. Y bueno, vamos a un corte y seguimos con los invitados. ANSES, con cada argentino, siempre. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Con la gestión del intendente Slezak, Berisso concretó sueños que parecían imposibles. Con la puesta en funcionamiento de la terminal de contenedores, recuperamos definitivamente nuestra identidad portuaria. Mejoramos nuestros accesos, brindando a la ciudad una mayor conectividad. Creamos un parque industrial que ya cuenta con importantes emprendimientos en marcha. Recuperamos una economía periurbana que se encontraba casi extinta. Gestionamos obras hidráulicas que protegen el patrimonio público y privado de miles de vecinos. Proyectamos iniciativas que nos posicionan como un nuevo centro universitario, científico y tecnológico. Impulsamos una verdadera transformación que nos devolvió el trabajo y la esperanza. Municipio de Berisso. Enrique Slezak, intendente. Bueno, nos encontramos con el diputado nacional Gastón Arispe y la idea es, sos candidato además en la lista del Parlasur y hoy es un programa de elecciones a 7 días de las PASO, pero me gustaría empezar con alguna reflexión. ¿Cómo estás viendo el mundo hoy? Porque vos vas a trabajar con el mundo, vas a trabajar con América Latina. Brasil está en una situación muy difícil, está también muy difícil en Ecuador, Venezuela, la crisis en Grecia. ¿Cómo ves el mundo que nos espera para después de diciembre con el nuevo presidente, ¿no? Gracias por invitarme, primero. Bueno, lo que voy a decir es algo que venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? La crisis europea y la crisis en China, la baja periódica de la cotización del yuan, genera incertidumbres. El mundo está en una oleada neoliberal compleja que afecta los salarios, los puestos de trabajo, las condiciones de vida de la humanidad y afecta nuestra economía. En ese marco, Brasil, que ha ido llevando... Es un gran aliado, ¿no? Que es un gran aliado, es el motor del crecimiento del bloque Mercosur y de América Latina en general, tiene complicaciones y está en un proceso de evaluación permanente de su moneda, más la crisis política
que los sectores de la derecha quieren asestar sobre ese gobierno. Ya estuvieron esta semana hablando de que se cae. Claro, y un juicio político que el Senado rechazó. Intentaron un juicio político, esto es un viejo mecanismo destituyente, ya hubo un intento de juicio, ya hubo juicio político en otros países a presidentes que después fueron destituidos, así que no sería la primera vez que los sectores imperiales toman estas medidas. Caso Paraguay, Honduras y demás. Así que el bloque latinoamericano, el Mercosur, tiene un desafío que es la institucionalidad. Por eso la cláusula democrática es la principal inclusión para el bloque Mercosur en los últimos tiempos, y no se puede ser parte del Mercosur siendo un gobierno producto de un proceso destituyente. Así que aquí hay para analizar y ver el caso brasilero. Nuestro desafío es, y siempre Néstor y luego Cristina han sido promotores de la democracia en América Latina y el sostenimiento de los gobiernos populares. Vamos a un corte y ya continuamos ¿Cómo no? con el programa. Vamos a un corte.